Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erlinda Olvera Tovar. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la modalidad a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta presentación voy a abordar lo relacionado al origen y desarrollo de la psicología comparada y el surgimiento y antecedentes de la psicología diferencial. Bueno, tal vez hemos escuchado hablar de ellas, pero no tenemos una idea tan clara de dónde y por qué surgieron y cuál es el enfoque de cada una. Espero que este video sea de su agrado y que les sirva de apoyo en la comprensión de estos temas. Vamos primero a definir qué es la psicología comparada. Cuando hablamos de psicología comparada, debemos decir que se trata de una rama de la psicología que busca comprender el comportamiento y la vida mental de los animales, incluido el hombre. Recuerdo un poco el contexto histórico que se vivía en la época, diré que el evolucionismo de Darwin tuvo gran influencia en el surgimiento de la psicología comparada. En este se intentaba comprender los mecanismos de adaptación de los organismos al ambiente y posteriormente con la publicación en 1972 de algunos estudios sobre continuidad de la escala biológica y semejanzas entre animales y el hombre, surge en Inglaterra la psicología animal, que finalmente llevó al desarrollo de la psicología comparada. A continuación, mencionaré las escuelas que participaron en el desarrollo de la psicología comparada. Primero, en la década de 1880 surge la escuela anecdotista. En esta se realizaron la recolección de anécdotas de comportamientos de animales. Algunos de sus representantes fueron, claro, Charles Darwin. La escuela intuitivista, basada en el estudio de la conducta intuitiva de los animales para comprobar que los animales actuaban instintivamente sin imitar a otros. De la escuela experimentalista, mencionaré que buscaba formalizar la psicología comparada mediante la experimentación y ellos eran partidarios de las reacciones por ensayo y error. Trabajaban en laboratorios con aparatos para medir variables y hacían experimentos con animales. El mecanicismo en la psicología comparada sostenía que las reacciones de los animales surgían de una orientación mecánica, llamado tropismo. Mención aparte merece la etología. Esta escuela, que surgió en Europa a principios del siglo XX, gracias a los trabajos de investigación de Konrad Lorenz, es una disciplina que lleva a cabo el estudio de la conducta de los animales en su ambiente natural. Podemos diferenciar, por un lado, la etología animal. Es la ciencia del comportamiento animal, como su nombre lo indica. Además, la etología humana. En esta daré la definición de Abe Avesfeld en 1979, que se refiere a esta como el estudio de la biología de la conducta humana y se fundamenta sobre la teoría de la selección y de la causación, función y desarrollo onto y filogenético de la conducta humana. ¿Sabían que la etología ha llegado a ser considerada como sinónimo de psicología comparada? Pues bueno, en la actualidad la etología y la psicología comparada forman la ciencia del comportamiento animal. La etología sostiene que la conducta también es parte del proceso evolutivo y se ha modificado a través de los años y por lo tanto se ha ido adoptando a las condiciones. Las aplicaciones de la etología humana han sido principalmente extrapolar tanto los métodos como la actitud etológicos de la investigación humana, por lo tanto se ha hecho uso de estos para el estudio directo del comportamiento, como lo es en la relación de la etología y la enfermedad mental, en donde encontramos aportaciones filosóficas, metodológicas y de información en el campo de la salud mental y también en el estudio de las conductas normales y anormales. Bueno,
Ahora toca el turno de hablar acerca del surgimiento de la psicología diferencial. Bueno, se trata de la rama de la psicología que estudia las diferencias individuales en términos de inteligencia y personalidad. Desde tiempos de la antigua Grecia se cuestionaba la variabilidad entre los individuos. Por ejemplo, tenemos la teoría de los humores de Hipócrates, que siglos más tarde fue retomada por Galeno, en donde existían diferentes temperamentos de los individuos, pudiendo ser melancólico, flemático, colérico y sanguíneo. Ya para 1575, el español Juan Huarte crea una lista de señales para identificar las diferentes habilidades de los individuos y propone la localización de dichas habilidades en los ventrículos cerebrales. Después, en el 1800, tuvo auge la frenología de Gall. En esta, la forma del cráneo determinaba las habilidades intelectuales de cada persona. Pero algunas de las primeras mediciones de las diferencias individuales se dieron en el campo de la astronomía, donde el alemán Bessel comparó algunas de sus observaciones con las de otros observadores también experimentados y notó que hay una modificación de unos a otros momentos en la percepción de cada observador, y creó la ecuación personal del error. En cuanto a las tipologías de mayor auge en la segunda mitad del siglo XIX, hay que mencionar que se trataba de la identificación y clasificación de los individuos por sus diferencias somáticas. Podemos ver aportaciones de Giovanni, Viola, Pende y Sheldon. A este último le debemos las tipologías de endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo. Continuaremos mencionando los estudios de Herbart, Weber, Fechner y Helmholtz, que también dejaron grandes contribuciones a la psicología diferencial, pero sin embargo no tuvieron mucha importancia para esta, ya que no lo hicieron con la intención de estudiar las diferencias individuales. Helmholtz, por ejemplo, en 1850 logró medir la velocidad del impulso nervioso a través de experimentos con nervios de ranas y medir el tiempo entre el estímulo y el movimiento del músculo. Donders y de Geer llevaron a cabo más experimentos sobre medición del impulso nervioso utilizando el cronoscopio. En aquella época estaba mucho de moda. Hicieron experimentos de reacción sencilla, de discriminación, de elección y de tipo asociativo. Pero nuevamente es la influencia de las ideas evolucionistas las que determinaron el surgimiento de la psicología diferencial, ya que basados en la idea de que en la lucha por la supervivencia, organismos de una misma especie debían poseer diferencias individuales, se comenzaron a llevar a cabo estudios sobre este tema, con la finalidad de conocer cuáles son esas diferencias, si son favorables o cuál es su influencia y, desde luego, descubrir los mecanismos transmisores de tales características. Galton fue uno de los principales representantes de la psicología diferencial. Él creía que la capacidad intelectual estaba relacionada con las sensibilidades para apreciar colores, tonos, etc., y que aparte estas características eran medibles. Él realizó estudios sobre el genio hereditario, fue creador y defensor de la eugenesia, estudió las diferencias individuales, instaló un laboratorio antropométrico y es el creador de la psicometría y de las escalas de rango y cuestionarios estandarizados. Más avanzados tenemos a Charles Spearman en 1897, que basado en hipótesis de Galton crea la teoría de los dos factores, donde afirma que el grado de habilidad depende de un factor general y de otro factor específico de dicha habilidad. Pero Louis Leon Thurston y Thelma Wynne desarrollaron un nuevo método para medir los factores de la inteligencia,
el análisis factorial múltiple, capaz de medir la comprensión verbal, espacial, numérica, entre otras. En 1890, James McKim Cattell crea e introduce el término test, muy utilizado ampliamente ahora en psicología diferencial. En 1900, Alfred Binet comienza a interesarse en el estudio de las diferencias de los individuos por sus facultades superiores y crea una escala de inteligencia en colaboración con Theodore Simon. Ahora es conocida la escala Binet-Simon. En 1911, Bort comienza a introducir los test impresos. Entonces, Binet hace uso de estas herramientas para continuar con los estudios de las funciones superiores de la mente, que era lo que llegaba a su interés. En la actualidad, esta escala ha pasado por varias revisiones y versiones y sigue siendo útil en la medición de la inteligencia y el retraso mental. Pues bueno, como hemos visto, el desarrollo de estas dos ramas de la psicología se dio simultáneamente y en ambas el evolucionismo fue un factor determinante para su desarrollo. Siempre es muy interesante conocer acerca de estos temas que han sido de gran relevancia en la psicología. Espero que les haya resultado interesante. Hasta luego. Hola, ¿cómo están?